Dios te bendiga. William y yo queremos darte la bienvenida al servicio de hoy. Qué alegría que estés con nosotros. Sabemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él cumple sus promesas y guía nuestros pasos. Queremos el día de hoy, mientras que te acercas a Dios, que Dios te hable a tu vida, hable a tu corazón y también que te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones para tu vida y para tu familia. Estás tomando la mejor decisión cuando pones a Dios en el centro de tu vida. Así es. Realmente es un gran honor poder contar con toda nuestra comunidad cristiana, nuestra familia en la fe, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y otras. Como decía Mónica, es una gran verdad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere cambiar el destino de tu vida. Tu corazón está herido, tu corazón vive momentos difíciles. En Jesús encontrarás paz y tranquilidad. Queremos invitarte para que junto con nosotros vivas una experiencia reconciliadora, transformadora. Experimenta la paz que da Jesucristo. Queremos invitarte. Somos Ipúa. ¿Quieres saber más de nosotros? Visítanos en nuestra página web. Gracias por acompañarnos y disfruta del servicio. Siento algo hermoso en mi ser y mi espíritu se eleva llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir. El sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y
presencia de tu divinidad. Al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré, te adoraré. Ante ti mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoremos al Señor en esta mañana. Adorémoslo porque Él es digno de suprema alabanza, de toda adoración. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor. Esta iglesia te adora en esta mañana, Señor Jesús. En esta mañana para adorarte, Señor, para levantar una voz de adoración, Señor Jesús. Nuestra propia vida, Señor, que sea adoración agradable a ti, Señor Jesús. Te adoramos en esta mañana, Jesucristo. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, mi Cristo amado.
Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendicionado. God bless you. Amén, amén, amén. Esta es una iglesia multicultural. Aquí tenemos hermanos que vienen de muchas partes del mundo, arubianos, colombianos, dominicanos, venezolanos, holandeses. Aquí hay gente de todo el mundo y nos alegramos por eso. Usted se alegra por ser parte de una iglesia tan especial como la iglesia de Aruba. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. El Señor Jesucristo es nuestro amigo. ¿Cuántos creen eso? ¿Y nosotros somos amigos de Dios? Esa es la gran pregunta. Él es nuestro amigo, pero nosotros también debemos procurar ser amigos de Él. Quiero invitarlos a que hagamos una oración presentando este servicio delante de su presencia, que Él sea dirigiéndonos, que cada canción que cantemos, cada escritura que leamos, sea para alabanza de su gloria y de su nombre. Levemos esta oración, oremos todos juntos. Señor Jesucristo, estamos delante de ti, Señor, primeramente para agradecer por un día más de vida, Señor, que nos das. Gracias por el regalo de la vida, gracias porque podemos respirar, porque nos diste la oportunidad y la bendición de levantarnos y venir a adorarte, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor, para agradecerte, para honrarte, para entrar por estas puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza, Señor. Presentamos este servicio delante de ti, Señor, agradeciéndote y bendiciendo tu nombre. Permite que cada cosa que hagamos esta mañana sea solo para tu gloria, solo para honrarte. Nos hemos congregado en esta mañana solo para darte adoración y para escucharte, mi Dios amado, en tu nombre santo Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarlos a que abramos la escritura, la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Génesis y luego vamos a leer un verso en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago. Vamos a leer en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 15, y vamos a leer los versos 1 al 5. Todos tenemos ya Génesis 15 del 1 al 5. Vamos a leer todos juntos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Verso 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora leamos en Santiago 2:23. Santiago 2:23 dice de la siguiente manera, todos juntos leemos: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Usted sabe que un amigo, un verdadero amigo, a usted no le falla, no lo deja caer. A usted, un buen amigo, le avisa cuando va andando mal. ¿Usted cree que si nosotros tenemos el mejor amigo no vamos a tener todo con él? El Señor, si es nuestro amigo, Él va a estar ahí pendiente de usted, va a estar alertándole, no lo va a dejar caer. Yo quiero invitarlos en esta mañana a que adoremos al Señor, a que lo alabemos. Si hemos venido con ese propósito de exaltar su nombre, de entregar la adoración suprema, hagámoslo en este momento. Esta es la hora y este es el momento de hacerlo.
Más adelante vendrá la palabra del Señor, pero en este momento vamos a darle al Señor lo que hemos traído. No nos hemos presentado con manos vacías y no nos vamos a presentar con manos vacías. Hemos venido a entregarle nuestra adoración y nuestra adoración genuina. Póstrese ante la presencia del Señor, rinda su corazón, que esta alabanza sea genuina. Cierre sus ojos, levante sus manos. Quiero invitar a los niños también a que se dispongan a alabar al Señor. Pónganse sobre sus pies y vamos a cantar al Señor, vamos a adorarle y bendecir su nombre. Cada día más te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial. Algo tiene que suceder en esta mañana. Cuando la presencia de Dios llega, dile: Te invito a quedarte en mi casa. quédate, Señor. Cada día más. Quédate en nuestra casa, Señor. Te invitamos a que mores en ella por siempre, mi Dios. Por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, Señor, mírame a mí, Señor. En alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham, Dios halló gracia en él. Manoa le invitó a comer después que Dios le habló. También a la mujer Jesús visitó la casa de Zaqueo, donde encontró ese mismo deseo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Señor, Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí.
Dígalo conmigo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Invítelo en esta mañana, aleluya. Por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí, Señor, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Ahora los niños, díganle, niños, te invito a alaben al Señor, niños. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Toda la iglesia dice: te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Alabe al Señor esta mañana. ¿Cuántos quieren que el Señor more en sus casas? Aleluya. Sin la presencia del Señor no somos nada, hermanos. Sin la presencia del Señor no queremos continuar. Aleluya. Díganle al Señor esta mañana. Por viva, Señor, delante de ti voy. Da deseo de mi corazón. Por viva, Señor, delante de ti voy. Da deseo de mi corazón. Si por presencia caminote, vino por llegar a ningún lugar. Una miro vai, una miro vai. Si por presencia caminote, vino por llegar a ningún lugar. Una miro vai, una miro vai. Si por presencia caminote, vino por llegar a ningún lugar. Una miro vai, una miro vino lo vai, ningún lugar. Te ora voy en mí, tengo presencia, Señor. Vino lo vai, ningún lugar. Te ora voy en mí, tengo presencia, Señor. Vino lo vai, ningún lugar. Te ora voy en mí, tengo presencia, Señor. Dísele, vino
presencia, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 si tu presencia, Señor, no va con nosotros, no vamos a llegar a ningún lugar, Señor Jesús. Si tu presencia no está con nosotros, Señor, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Tú eres la roca eterna de los siglos, Señor. Tú eres nuestro escondedero, nuestro escudo eres tú, Señor, nuestro amigo. Te adoramos en esta mañana. La iglesia de Aruba te alaba, Señor. Esta iglesia te adora, mi Dios. Esta iglesia te adora. Recibe la alabanza, Señor, de tu pueblo. Recibe la adoración de un pueblo, Señor, que te sabe adorar, que quiere adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor Jesús. Oh mi Dios, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te adoramos, Señor. Recibe estos aplausos. Recibe esta adoración, Señor. Recibe, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria. La gloria más alta, la honra más alta, Señor, solo es para ti, Señor. No hay nadie más a quien nosotros adoremos, Señor, sino solo a ti, Señor. Oh, mi Dios. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a dar unos anuncios en esta mañana. Posterior a los anuncios vamos a hacer unas oraciones. Quisiera invitar a los hermanos de EDECOM que me ayudarán con los flyers de los anuncios. El primer anuncio que tenemos acá es el próximo 31 de julio se celebra una hermosa ceremonia en este lugar, los 15 años de Sarai. ¿Cuántos van a venir? Están todos cordialmente invitados el día 31 de julio. Es un lunes, ¿verdad? ¿Viernes? Es un viernes, escriben aquí lunes. Es un viernes 31 de julio. Los invitamos aquí a Mis 15 de Saraí Salgado. Bueno, todos están cordialmente invitados. Luego el sábado, 1 de agosto, después de la fiesta y de la celebración, vamos a seguir aquí en fiesta y celebración.
porque tenemos ayuno mensual. Este ayuno primero de sábado. ¿Cuántos pueden venir al ayuno? ¿Y cuántos no pueden venir? ¿Cuántos pueden pedir permiso para venir? Hay que tratar de hacer el esfuerzo. Si usted no puede venir porque está trabajando, y si puede llegar a pedir permiso, hágalo, hermano, que eso es una bendición. No digo que no vaya a trabajar por venir, no, haga las cosas en orden, ¿verdad? Ayuno este sábado 1 de agosto. El verso que dice acá dice: me volví al Señor Dios en oración y ayuno y le presenté mis ruegos con gran fervor. Y estoy seguro que si usted le presenta al Señor sus peticiones y sus ruegos con gran fervor en ayuno, si usted tiene un buen amigo, usted cree que no le va a contestar. El Señor es nuestro amigo y el Señor contesta. También tenemos nuestra convención el día 11, 12 y 13 de septiembre, nuestra gran convención en un mismo sentir, nuestra convención número 14, ¿correcto? Nuestra convención internacional número 14 en Aruba, 11, 12 y 13. Bendecidos, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Porque Él lo merece. Bueno, mis hermanos, quiero compartirles también primeramente los saludos de mi familia. Ya como saben, este martes estarán regresando, así que vamos a estar pidiéndole al Señor que Él los esté ayudando. No se les olvide, por favor, llevarles en las oraciones para que Dios les bendiga, Dios les ayude. Y muchas gracias, hermanos, por también sus oraciones, porque he estado aquí presente cada vez que han orado, que han clamado al Señor por sus pastores. Así que a ustedes muchísimas gracias, y de parte de ellos les envían muchísimos saludos. Ya los extrañan demasiado. Allá, ustedes saben, cada vez a donde van tienen que visitar o tienen que también ir a predicar, pero siempre están llevando la misión en Aruba en alto. Y la iglesia también, estando allí en Colombia, les envía muchos saludos. Muchos saludos les enviaron, así que no me podía quedar sin compartírselos. Bueno, mis hermanos, como había decidido nuestro hermano, Johnny, tenemos un gran evento dentro de 2 semanas. ¿Saben qué es? No los escucho. La Semana Juvenil. Jóvenes, ¿cómo se llama? No escucho a los jóvenes. Se llama Build Different. Díganlo todos juntos. Build Different. Así que queremos invitarles, extenderles esta invitación una vez más si aún no lo han hecho, y también vamos a pedirle a algunos de los jóvenes líderes para cuando se termine el servicio se acerquen. Algunos de los jóvenes estarán allá atrás, por si no se han podido registrar, por favor hacerlo. No confundir de pronto el campamento con la semana vacacional. Si de pronto ya está registrado para el campamento y la camiseta, por favor tengan presente que hay que registrarse para la semana juvenil también. Será de los días 3 al 8 de agosto. Amén. ¿Cuántos vamos a estar presentes? ¿Cuántos vamos a estar presentes? Ya saben, hermanos, les invitamos, jóvenes, no se ausenten. Sabemos que estos son momentos muy importantes de gran bendición que transforman la vida del joven. Su vida puede ser transformada en este momento. Amén. Así que no lo perdamos. Sabemos, tenemos la cita del 3 al 8 de agosto. Les esperamos a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y por eso estamos aquí todos contentos, reunidos, adorando al único y grande Dios. Amén. Hermanos, quería anunciarles, como todos saben, el pastor ya ha sido trasladado. Estamos esperando la fecha que llegue. Ahorita en septiembre, octubre, en esos 2 meses es la partida de él de aquí, de este lugar. Ahorita él está en su mes de vacaciones en Colombia. Él está regresando el día martes. Y quiero extenderle una invitación a los que quieran o los que puedan, eso es opcional,
para que le recibamos en el aeropuerto el día martes. Le estaremos anunciando, no tenemos bien el horario de llegada, si es a las 4, a las 5, en fin, le estaremos informando, pero queremos crear un grupito o un grupo, digamos, de hermanos que quieran ir. Niños, den un gloria a Dios, niños. Niños, den un gloria a Dios. Ok, con más fuerza, ok. A la cuenta de 1, 2, 3 vamos a dar un gloria a Dios. 1, 2, 3. Amén. Vamos todos a cantar. Conozco un poder que todo lo puede hacer. El ciego hizo ver y al mudo hablar. Él hizo el mar y los peces que nadan en él. Todo lo creó mi Jesús con poder. Y Él hizo
a sus clases los niños. Qué bendición nuestros niños en la iglesia. Usted no se imagina el impacto que tiene para un niño participar en una dominical de esta manera. Se lo digo por experiencia propia, porque yo pasé también por ahí hace algunos años y eso es impactante. A nosotros nos marca la vida poder participar en una dominical para el Señor. Hermanos, vamos a hacer unas oraciones en este momento. Quiero invitarlos a que hagamos unas oraciones de una manera muy especial. Vamos a orar por cumpleañeros, vamos a orar por las visitas también y vamos a orar por unas peticiones específicas. Yo le voy a hacer un listado de las oraciones que vamos a hacer y usted va a elegir una de todas las que yo voy a listar en este momento, de manera que la iglesia a nivel general vamos a orar entre todos, pero cada uno se va a focalizar en una sola petición. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces decimos vamos a orar por los cumpleañeros y en la oración oramos por uno, aunque el Señor conoce los nombres de todos, pero qué bonito es que un hermano de nuestra iglesia se focalice en una sola petición y que interceda por ese hermano. Tenemos varios cumpleañeros. El número 1 que tenemos acá, el hermano Gabriel Olivos. Piense usted, voy a elegir yo a orar por el hermano Gabriel. Vamos a orar también por el hermano Mario Grandía. Usted también va a decir, yo voy a orar por el hermano Mario Grandía. Vamos a orar por el hermano Rufo. Vayan pensando ustedes quién va a orar por el hermano Rufo, por la hermana Saraí Milena Rendón, por el hermano Luis Carlos Medina. Vaya grabándose sus nombres y usted decide por quién va a orar. Tenemos muchas visitas también en esta mañana. ¿Cuánto nos alegramos por tener visitas esta mañana? Vamos a ver si lo decimos fuerte. ¿Qué le decimos a los amigos? ¿Y qué queremos? Ese es el mensaje. Bienvenidos en el nombre de Jesús y queremos que se queden con nosotros. Entonces, alguno de ustedes, mis hermanos, va a orar por las visitas específicamente. Otro va a orar también por la salud del hermano Joaquín, que estuvo delicado esta semana. Tenemos una petición especial acá que nos llega de parte de Colombia, el hermano Héctor Ocampo. Viene pasando por una situación muy difícil de salud. Hermanos, somos una sola iglesia, una misma iglesia. Lo que siente aquí el cuerpo de Cristo también lo sienten en otras partes del mundo. Y esta petición viene especial de parte de Colombia porque saben que hay una iglesia que intercede aquí en este país y que el Señor, como todos sabemos, es poderoso y puede obrar milagros en esta mañana. El hermano está en una UCI en este momento, pero nosotros tenemos al Dios que todo lo puede y para Dios no hay nada imposible. Y si se necesita un milagro y Él lo quiere hacer, Él lo puede hacer. Vamos a orar también por el hermano Héctor Ocampo. ¿Ya todos tienen en su mente por quién van a orar? Repito los nombres: Mario Grandía, el hermano Rufo, Saraí Milena Rendón, Luis Carlos Medina, Gabriel Olivos, alguien que ore por las visitas y alguien que ore por el hermano Joaquín y el hermano Héctor Ocampo. Si usted ya tiene en su mente por quién va a orar, le pido que eleve sus manos al cielo, su clamor al cielo por estos hermanos. Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Señor, una vez más, agradeciéndote, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y tu fidelidad es por todas las generaciones, Señor. Hoy a nivel general, Señor, hoy te presento todas estas peticiones, pero la iglesia, Señor, está orando específicamente por alguno de nuestros hermanos, Señor. Algunos están orando por las visitas, otros están orando por el hermano Gabriel, el hermano Mario, el hermano Rufo, la hermana Saraí, el hermano Luis Carlos, el hermano Joaquín, Señor. Y también clamamos a ti, Señor, por el hermano Héctor, que en este momento está pasando por un momento muy difícil, pero para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Tú haces milagros, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Hoy puedes obrar en la vida de nuestro hermano Héctor y levantarlo si tú quieres hacerlo, Señor, porque tú tienes el poder de hacerlo, Señor. Hoy te presento los cumpleañeros, Señor, todos los que están cumpliendo un año más de vida, Señor. Bendíceles, Señor, prospérales.
que su alma y su espíritu se puedan conectar contigo todos los días una vez más, y que tú puedas prosperarle, Señor, en todos los ámbitos de su vida, Señor. Las visitas, todos aquellos amigos que nos visitan por primera, segunda o tercera vez, que puedan enamorarse de ti, Señor, que puedan entender el propósito de lo que tú viniste a hacer en esa cruz del Calvario, Señor, que podamos entender y que todos puedan entender que ese sacrificio, Señor, fue por ellos y fue por nosotros, Señor. Elevamos este clamor a ti. Gracias, mi Señor, gracias, porque sé que tú escuchas a la iglesia de Aruba, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Pueden tomar asiento y vamos a colectar la ofrenda. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero Julio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia posee un profundo corazón misionero. Es por eso que no se detiene. Día tras día, seguimos cumpliendo la gran comisión con pasión y un amor inquebrantable por las almas. Mientras predicamos con fervor en nuestra patria, simultáneamente oramos, ofrendamos y enviamos misioneros a través de diversas latitudes del mundo. En esta ocasión especial, queremos contemplar el fruto maduro de este arduo trabajo. Aquellos hombres y mujeres de otras naciones nacidos en los países donde hacemos presencia, hijo de padres nativos que, alcanzados por el mensaje, también han respondido con valentía. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El mover del Espíritu Santo en cada continente es verdaderamente maravilloso. En América, hacemos presencia en 12 países. Sí, que yo saludar su amigo, su hermano en Cristo Jesús, José Manuel Colás Olmos, Dios chut Dios, pues chit en campo pastorear, Guatemala, en el departamento de Quiché, Chanín, pues muchos contentos, os agradecido que Dios, porque lo que utije Dios, cayubeshik katziko, kalengua, kachiko, pues Dios mucho nimut obkok, can entender que Jesús el verdadero Dios. Por eso Chanim muchos agradecido que Dios y chicmajor silibush donde quiera que janchico jiwilche. El Caribe, hacemos presencia en 9 países. Asia, hacemos presencia en 4 países. Dios le bendiga, hermanos. Me llamo Hidekazu Bando. Soy el pastor de la iglesia de Pentecostal aquí en Japón. Por sus oraciones, la palabra, la semilla llegó a mi corazón. Por la semilla, por la palabra de Dios, soy el cristiano, y también Dios permitió que yo sirvo como pastor de la iglesia. Esta semilla, la palabra de Dios, ahora también llega a muchas personas. Nosotros seguimos orando para que esta semilla, palabra de Dios, llegue a muchas personas. África, hacemos presencia en 6 países. Deus abençoe, irmãos em Cristo Jesus. Chamo-me Aurélio Samuel Nhancali. Dou graças a Deus por ter conhecido o pastor João Jairo, o primeiro missionário da igreja aqui em Moçambique, enviado pela Igreja Unida da Colômbia. Conheci o pastor João Jairo por intermédio de um pastor que ele estava muito aflito e que precisava de uma igreja que pudesse ajudar para implantar a igreja. A igreja responsabilizou-me para trabalhar com o pastor João Jairo e trabalhamos até que ele conseguiu ter o direito de vir e ter o direito de implantar a igreja. Pastor João Jairo, a Igreja Pentecostal do Nome de Jesus em África, mudou muito a minha vida pessoal
e a vida da minha família e a vida de muitos moçambicanos que aceitaram o ensino da Igreja Pentecostal. E neste momento a igreja conta com 2 templos já construídos, estando neste momento procurando o 3º terreno com o pastor Ricardo em Romão. A igreja está repleta de muitos que se convertem, que aceitam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. É uma grande bênção, que Deus possa nos abençoar. No nome de Jesus. Amém. Europa. Hacemos presencia en 13 países. God zegen. Mijn naam is Philip Schier. Ik ben de voorganger kerk in Den Haag in Nederland. Ik wil de kerk groeten in Colombia, de Verenigde Pinkstergemeente. We zenden de groeten vanuit Nederland. Ik wil een kleine getuigenis geven over mijn bekering. In het jaar 1997, januari, ging ik op vakantie naar Colombia. Kwam ik terecht in de stad Palmira. Daar hebben al wat mensen mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. Terwijl ik in de kerk was, kreeg ik een uitnodiging voor een bijbelstudie bij de mensen waarbij ik logeerde, aanvaard. Toen kwamen de broeders en zusters van de kerk om een bijbelstudie te geven. En na de 3e, 4e studie ongeveer, kreeg ik geloof in het evangelie van Jezus Christus. En ik bad voor de eerste keer om de vergeving van mijn zonden. Tijdens zo'n bijbelstudie thuis, in zo'n kleine kamer, ontving ik plotseling de Heilige Geest en begon te spreken in nieuwe talen. Een paar dagen later heb ik me laten dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van mijn zonden. Dus zo begon mijn relatie met de Almachtige God. Ik keerde terug naar Nederland. Enkele jaren later werd de eerste zendeling gezonden naar Nederland toe, genaamd Antonio Silva. En zo is het zendelingenwerk begonnen in het jaar 2000 in Nederland. En nu zijn we 26 jaar verder en dien ik de Heer nog steeds in de stad Den Haag, in de missie van Nederland. God zegen. En total son 346 pastores nativos que hoy se suman con honor al equipo de evangelistas del reino. En cada uno de estos países, ellos proclaman el poderoso mensaje del Evangelio en sus propias lenguas maternas. Hoy, estas obras que un día iniciaron con el viaje de un misionero, continúan marchando con paso firme gracias al amor, la fidelidad y el amor de nuestros pastores nativos. Ellos son la prueba viva de que la palabra no regresa vacía. En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, honramos y abrazamos a cada pastor nativo en el mundo. Gracias por cuidar el rebaño. Gracias por mantener el fuego encendido. Hoy, mientras contemplamos el alcance de la obra global, no podemos ser indiferentes al dolor de nuestros hermanos. Como Iglesia del Señor y como Departamento de Misiones Extranjeras, abrazamos con profundo amor y solidaridad a la amada Iglesia y al pueblo de Venezuela ante el devastador terremoto. Nuestras oraciones, nuestro clamor y nuestro apoyo incondicional están con ustedes. En medio de la prueba no están solos. Nos unimos en una sola alma para pedirle al Dios de toda consolación que fortalezca, sostenga y levante a cada familia venezolana. Señor, en tu nombre, Jesucristo, te pedimos, Señor. Amén. Más fuerte esos aplausos, hermanos. Que el Dios nuestro merece todo. Él merece lo mejor, la mejor alabanza, los mejores aplausos, porque por Él estamos aquí en esta mañana. Aleluya, aleluya. Hay miles de razones para expresar gratitud delante del Señor, ¿verdad? Nuestro Dios es bueno, hermanos. Y qué bendición poder estar aquí en esta mañana congregados ante su presencia. Yo me permito saludarles a todos los hermanos y a los amigos en el nombre del Señor Jesús y darles la bienvenida a este lugar.
Desde este ángulo se aprecia la iglesia hacia allá y se ve muy bonita. Desde acá se puede apreciar rostros nuevos, muchos amigos, de verdad que eso nos alegra. Hubo un salmista que dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en esta mañana yo quiero felicitar a esos amigos que en esta mañana dijeron, hoy vamos para la iglesia. De verdad que les felicitamos. A mí personalmente me alegra y a la iglesia nos alegra, ¿verdad? Nos alegra grandemente contar con la presencia de cada uno de nuestros amigos. Bueno, yo creo que ahorita nuestro hermano Johnny, él anunció ese lema que siempre nosotros acostumbramos a decir, ¿verdad? A nuestros amigos. A ellos les decimos bienvenidos en el nombre de Jesús. Y lo que vamos a decir, lo siguiente es, no son solamente palabras, eso sale de adentro del corazón. ¿Qué queremos con nuestros amigos? Que se queden con nosotros. Ese es nuestro anhelo, amigos. Este siempre será un lugar que mantendrá sus puertas abiertas para ustedes. Siempre que gusten venir a este lugar con sus familias, les motivamos a que vengan, porque aquí sentimos la presencia de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, para que así estén cómodos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 17. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Yo leo uno, ustedes leen otro. Acá está proyectado en las pantallas para que si alguien no tiene Biblia a la mano. Y dice así en el nombre de Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto, escuche lo que dice el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sigan leyendo el 12. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Todos el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tengan la amabilidad, hermanos y amigos, y están cómodos. Y bueno, gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Él nos da, ¿verdad? En esta mañana de alabarle, de exaltar su nombre. Le damos gracias por escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros siempre llegamos a este lugar, a la presencia de Dios, cargados con algunas cosas y solamente en Él hallamos descanso. Por eso es que es importante ofrendar nuestra vida cuando venimos a este lugar, olvidarnos de todo lo que está en nuestro entorno, por allá afuera, las dificultades, dejarlo todo en las manos del Señor. Bien, hermanos, como es de conocimiento de todos, y bueno, los amigos que están por primera vez de pronto no saben,
Aquí en la iglesia siempre se manejan las enseñanzas mensuales bajo lemas. Y en el mes de junio y mes de julio nos han venido enseñando la palabra de Dios acerca de lo que es vida cristiana. Y hemos recibido muchas enseñanzas, gracias a Dios, acerca de lo que es vida cristiana. Y hoy vamos a continuar con ese mismo tema. Yo he querido titular el tema en esta mañana, el milagro de ser cristiano. El milagro de ser cristiano. ¿A cuánto le gustan los milagros? Ahorita oramos, ¿no? Ahorita oramos y Dios sí que se sigue glorificando, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene sombra de variación. Así que si hay algún enfermo, el Señor lo puede sanar. Cualquiera que sea la enfermedad, el Señor lo puede sanar. Pero en esta mañana yo he querido titular el tema el milagro de ser cristiano. Es porque verdaderamente ser cristiano es algo que no depende de nosotros. Esto es un milagro de Dios. Hay gente en esta mañana que de pronto está desahuciada por los médicos, porque de pronto están padeciendo una enfermedad terminal que se sale ya de los recursos humanos, ¿verdad? Pero el hombre en sí desconoce de que todos los seres humanos hemos venido padeciendo una enfermedad incurable, hablando terrenalmente, y es el pecado. El pecado no lo puede curar el hombre. El antídoto no está en la tierra. Y mire usted que el pecado, aunque el hombre a veces lo desconoce y a veces se disfraza el pecado tiene unas consecuencias fuertes. Cuando una persona tiene cáncer, el diagnóstico es, si es ya terminal, pues te quedan pocos meses de vida. Y cualquiera que sea la enfermedad, dan el diagnóstico. Yo quiero decirles que en la palabra de Dios, en cuanto al pecado, también hay un diagnóstico. Y se encuentra registrado en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. Allí dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así, indiscutiblemente, la paga del pecado es muerte. Pero eso no se queda allí continúa. Y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta mañana yo quiero decirle a los amigos específicamente que todos nosotros los seres humanos fuimos o recibimos una herencia indeseada, y es la herencia del pecado. Y el pecado condena, el pecado mata, pero nosotros tenemos esperanza. La Biblia dice, aún no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Así que en esta mañana hay salvación en este lugar. En esta mañana los oídos del Señor están abiertos para que tú también te incorpores a la familia de la fe y recibas el regalo más grande, que es la salvación del alma. Yo digo que ser cristiano es un milagro porque Dios nos ha sanado de la enfermedad del pecado. Lo que el hombre no podía hacer lo ha hecho Dios. Somos su iglesia. No somos perfectos, pero ya Dios perdonó nuestros pecados y está perfeccionándonos para llevarnos a la imagen de Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Digan gloria a Dios. Estaba yo analizando que nosotros en esta dispensación de gracia tenemos un privilegio grande. Un gran privilegio que ni siquiera lo tuvieron de pronto los profetas, los antiguos. Ellos no tuvieron este privilegio que tenemos nosotros en este tiempo. La palabra del Señor nos muestra, y eso lo declara el apóstol Pedro en el capítulo, la primera carta, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Él allí dice: los profetas que profetizaron acerca de esta gracia destinada a vosotros,
Dice, inquirieron y diligentemente, con mucha diligencia, indagaron acerca de esta salvación. Y lo que ellos querían saber era qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos. Es decir, ellos querían saber, nosotros estamos hablando de salvación, pero ¿para quién es esto? ¿A quién le corresponde esto? Y si bien los hermanos lo pudieran colocar para que los amigos también lo vean, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, dice que a esto se les reveló que no para sí mismo anunciaban estas cosas. Versículo siguiente dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y sigue diciendo, a estos se les reveló, porque Dios sí que revela, Dios sigue revelando, ¿verdad? Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es un inmenso privilegio cuando nosotros hemos recibido al Señor. Mire que en el caso de los profetas y aquellos hombres de la antigüedad, ellos recibían de parte de Dios, hallaban gracia ante los ojos de Dios. Nosotros sabemos por la Biblia de que de David se dice que él era el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Así lo dice la palabra del Señor. Pero David era un hombre inteligente. Y cuando Dios le dio la orden para que construyeran el templo, David fue diligente y dio los anuncios al pueblo, habló acerca de las ofrendas que se debían colectar para la construcción del templo. Y la Biblia dice de que el pueblo se llenó de gozo y todos comenzaron a aportar. Algunos aportaban oro, plata, materiales para la construcción del templo, al punto en que ya había demasiado. Pero David, ese hombre que tenía el corazón conforme al modelo de Dios, ese hombre que cantaba salmos al Señor, él reaccionó por un momento. Entonces él dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer tal cosa? ¿Quiénes somos nosotros? Y entonces él dice, forastero y advenedizos somos delante de ti. ¿Qué quiere decir esto? Señor, tú en las alturas, viviendo en la santidad. Tú en las alturas rodeado de santidad. Y nosotros, aunque al servicio tuyo aquí en la tierra, nos estamos deleitando en el pecado. Es decir, que él sentía que a pesar de que había hallado gracia ante los ojos de Dios, a él aún le faltaba. Gloria al nombre del Señor. La cita que le estoy dando está en Primera de Crónicas 29:14. Y él anunció 2 veces lo mismo. Él dijo también en el Salmo 39, versículo 12, también hace una oración al Señor y le dice al Señor, Señor, oye mi oración. Señor, no ignores mis lágrimas porque soy un necesitado de ti. Soy un forastero y un advenedizo como nuestros padres. Es decir, estoy muy distanciado de ti, aunque estoy cerca de ti en el sentido de que te alabo, te glorifico, pero hay una distancia muy grande. Tú eres santo. Y yo soy un necesitado de ti, soy un pecador, gloria al nombre del Señor Jesús. Qué bueno es reconocer, hermanos, de que nosotros hoy lo que somos, se lo debemos a Dios. Y qué bueno sería que nosotros nos preguntáramos por un momento, ¿será que cuál es mi posición delante del Señor? ¿Verdad? ¿Cuál es mi posición delante del Señor? Yo estaba analizando aquí el significado de lo que es ser advenedizo. Me llamó la atención esa palabra y básicamente es la misma respuesta o el significado de extranjero. Cuando habla de advenedizo, habla de que es una persona que no está en su lugar de origen.
Es decir, que nosotros en esta mañana aquí habemos hermanos y amigos de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, en mi caso yo soy colombiano, es decir, que soy advenedizo aquí, ¿verdad? Y David, frente a la presencia del Señor, decía: Señor, delante de ti soy un extranjero, delante de ti no soy nada. Entonces es bueno que nosotros entendamos de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él se traza un plan para rescatarnos a nosotros de nuestro estado de pecado y llevarnos a un estilo de vida diferente. Si yo preguntara a alguien esta mañana, ¿cómo fue tu conversión? ¿Cómo te convertiste al Señor? De pronto alguien diría esto, y espero que no lo diga. No, un día yo tomé la decisión de caminar con Dios. Porque si alguien tiene un concepto personal así, de que comencé a caminar con Dios porque sentí la necesidad, porque quise ser cristiano, quiero decirle que la palabra del Señor se lo va a refutar. ¿Por qué? En primer lugar, Jesucristo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare el día postrero. Es decir, que esta elección de ser cristiano no la hicimos nosotros. La elección de ser evangélico no la hice yo. Hay una escritura que se encuentra por allá en el libro Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el Señor dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, ¿verdad? Y esa es la realidad. Nosotros no elegimos ser lo que somos hoy. Si hoy estamos aquí delante de la presencia del Señor, es por pura gracia. Mire, hermanos, que ustedes saben que Israel fue el pueblo que Dios eligió para darle las promesas, ¿verdad? Y Dios le hizo promesas al pueblo de Israel. Tanto que ellos se apropiaron de estas promesas. Nosotros los gentiles en este caso estábamos como que a un ladito dentro de lo que son los pensamientos humanos, pero dentro de Dios no estábamos fuera del plan de Dios. Los judíos, ellos decían que las promesas de Dios eran para ellos. Tanto que el apóstol Pablo, en un momento cuando le escribe una carta a un grupo de hermanos que estaban en Roma, él le dice: quisiera ser yo anatema, quisiera ser yo maldito por causa de mis hermanos, lo que son mis hermanos según la carne, de los cuales son las promesas, de los cuales es la promulgación y el culto. Es decir, ellos son los dueños de la promesa, pero han cerrado sus oídos a la predicación de la palabra del Señor. Entonces él dice: quisiera yo estar aislado acá con tal de que ellos entendieran de que tienen una promesa grande. Y en sí ellos estaban apropiados de esta promesa. Tanto que históricamente se dice que los judíos, a nosotros los gentiles, siempre nos consideraron como bestias de carga. Cuando hablamos de gentil, para los que no entienden o no saben esto, cuando hablamos de gentil estamos hablando de alguien que no es judío. Todo el que no es judío pertenece al pueblo gentil. Entonces ellos estaban allí tan agarrados, tan apropiados a estas promesas que nos tenían a nosotros como que a un ladito. Pero mire usted que el apóstol Pablo, el mismo apóstol del que les estoy hablando, él como que leyendo las escrituras, leyendo el antiguo pacto, se encontró con las expresiones, por aquellas dos expresiones que dijo David: extranjero y advenedizo somos delante de ti. Entonces él viene y ve el sacrificio que Jesucristo hace en la cruz del Calvario. Entonces ya él presenta un nuevo cuadro donde abre una esperanza para el pueblo gentil. Y yo quiero que lo leamos, está en Efesios capítulo 2, partiendo desde el versículo 11 al versículo 19, para que lo entiendan todos los hermanos. 11 al 19 dice: por tanto, esto lo dice el apóstol, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne
erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Acuérdese, hermano, que los pactos eran para ellos solamente. Ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Seguimos leyendo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en sí las enemistades. Y el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Gloria al nombre del Señor. Nosotros en un tiempo estuvimos sin esperanza, pero mire que Él está narrando, ahora las cosas son diferentes. La vida cristiana, hermano, no consiste solamente en vestirme como cristiano, en el caso de las damas, utilizar vestidos largos o que me identifiquen con la Biblia en la mano. No, porque es que así también se viste la gente por ahí. Hay gente que uno lo ve y con apariencia de cristiano, ¿verdad? Pero no es el vestido el que muestra la identidad del cristiano. No es llevar una Biblia en la mano la que me va a identificar como cristiano. La palabra del Señor dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Es decir, nuestro testimonio, la obra que Dios ha venido haciendo en cada uno de nosotros, es la que puede hablar por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Digan gloria al nombre de Jesús. Así que el apóstol, él concientiza a su pueblo allá, a los judíos, y en Romanos 3, 9 y 10, entonces él les dice a ellos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de nosotros los gentiles, dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Es decir, que a nosotros, esa lista que está por allí, donde leímos al comenzar, que dice, 1 Corintios 6, 9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Allí hay una lista de actitudes que son cuestionables por la palabra de Dios y también por el hombre. Pero él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? De pronto cuando ellos se les hablaba de injusticia, ellos como que se hacían acá a un ladito y decían, bueno, ya yo soy justo, estoy bajo la promesa es para mí y para allá nada que ver, el pueblo gentil de ahí para allá. Es decir, como que si nosotros éramos los peores, pero el apóstol dice, ¿acaso somos mejores que ellos? En ninguna manera. Lo que ellos no sabían era que Dios también los estaba usando ellos también como un puente, aleluya, para que la salvación y la restauración y esa transformación en nosotros fuese posible. Aplaudan la presencia del Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el ser cristiano es un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida diferente que no lo elegimos nosotros. Pero mire que Dios nos llamó para ser diferentes. Él nos llamó para que marcásemos la diferencia. Gloria al nombre del Señor. Porque es que al que Dios llama, eso se tiene que notar. Amén. Porque es que nosotros en otro tiempo fuimos esclavos de la ley del pecado. Fuimos esclavos por mucho tiempo. Y si uno analiza, por ejemplo, siempre hago alusión del apóstol Pablo porque él es uno de los hombres que vivió una serie de experiencias y quedaron plasmadas en la palabra del Señor. En el capítulo 7 a los romanos él declara el pecado que estaba en él. Entonces cuenta su historia antes de conocer a Cristo,
antes de que su vida cambiara, antes de que el Señor lo transformara. Entonces, él allí habla del pecado y él dice, las cosas buenas que yo siempre he querido hacer no me han sido posibles. ¿Por qué? Las cosas buenas que quiero hacer no las hago, las malas son las que hago. Y dice que él se hace un análisis personal y halla que el mal está en él. Y él dice, hallé una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, porque queriendo yo hacer el bien, soy impulsado a hacer el mal. Esa es la vida del ser humano sin Dios. Por eso es que a veces el que no tiene a Dios comete actitudes, de pronto frente a alguna situación reacciona no de la mejor manera y después dice, oye, pero ¿por qué yo reaccioné así? No debí hacerlo, no debí responder de esa manera, no debí tratar a tal persona de esa manera. ¿Por qué? Porque hay veces que hay cosas que se salen del control del ser humano. Porque es que el ser humano sin Dios no puede hacer nada. El ser humano sin Dios está enfermo por el pecado y la palabra del Señor muestra que el pecado arroja resultados negativos por donde quiera que lo veamos. Pero al que Dios llama, cuando el Señor dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca en vosotros. Eso quiere decir que Dios nos llamó para que nosotros tengamos actitudes, comportamientos diferentes. Que frente a cualquier situación actuemos sabiamente y que la gente pueda decir, definitivamente vale la pena ser cristiano. Porque es que nosotros no nos estamos preparando solamente para aportar a la sociedad un cambio positivo. No, porque imagínense, hermano, mire, el mundo y la sociedad van en picada, en un desenfreno. La juventud hoy, en gran parte, está esclavizada por drogas, por pornografías y por tantas cosas, ¿verdad? Y el mundo va como que en un desenfreno. Pero ¿quién podría aportar algo para colocarle un stop a esas actitudes? El hombre sin Dios no puede. El hombre sin Dios no lo lograría jamás. E incluso es con Dios y el Señor tiene que estar con nosotros allí. Y para que nosotros nos permanezcamos firmes, tiene que suceder lo que dice la palabra del Señor en Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es decir, Dios en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es decir, que para nosotros alcanzar la perfección, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. La vida cristiana es de retos. Desde que nosotros nos convertimos al Señor, se levantó el enemigo, porque Él no quiere que nadie conozca este camino de salvación. Él no quiere que nadie obedezca al Señor. Hay una escritura donde el Señor Jesús dijo algo que pareciera paradójico, contradictorio. Está, si no me equivoco, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Mateo 10:34, si me pueden ayudar. Miren lo que dice el Señor. No penséis. Ustedes saben que donde llega el Señor Jesús hay esperanza, ¿verdad? Marta y María le dijeron, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieses estado aquí, las cosas serían diferentes. Es decir, que donde llega Jesucristo, marca la diferencia, ¿verdad? En cualquiera que sea la situación. Entonces, aquí encontramos algo paradójico que parece que no encajara. Y esas son palabras del Señor Jesús. Y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Verso 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su casa. Amigo, el día que te decidas o si de pronto ahorita llegas a la casa y te pregunta tu hermano, tu hermana, tu papá, ¿dónde estabas por allí? Y estaba en la iglesia. ¿Cómo que en la iglesia? Lo perdimos. Esos son los dichos, ¿verdad? Lo perdimos, porque hay veces que la gente considera que buscar a Dios eso es pérdida. Pero el Señor mismo dice, se levantarán en tu casa y no se levantarán por su propia voluntad, sino que el enemigo los utilizará
para hacerte la vida imposible, para que tú veas y digas, hombre, ser cristiano, eso tiene muchas implicaciones. Ser cristiano me está robando la paz, ser cristiano me está colocando en enemistad, ser cristiano es causa de que haya perdido mis amistades, ser cristiano me está cerrando las puertas. Pero yo quiero decirte que ser cristiano es la mejor elección. Eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Aleluya. Ser cristiano es lo mejor que le puede suceder a una persona. Pero es bien cierto que nos vamos a encontrar con tantas cosas, obstáculos en el camino. Y Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un camino donde se requiere perseverancia, donde se requiere valentía. Por eso es que Mateo, allá en el capítulo 11, él dice, desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. En esta mañana con certeza yo puedo decir que aquí los que estamos en esta mañana somos valientes. Porque fácilmente pudiéramos estar metidos allá en el mar, deleitándonos, bañándonos allá, o quién sabe en cualquier otro lugar, pero hemos decidido dejar todo eso a un lado, porque hemos entendido que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, Él permanece para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué bueno es ser cristianos. Y claro, hay que también tener presente, porque estamos viviendo tiempos donde todo el mundo dice que es cristiano, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos donde se está viendo el cristianismo como lo que está en la onda, lo que está en la moda. No, ahora lo chévere, lo bueno es ser cristiano. Yo también soy cristiano, pero su forma dice otra cosa, sus actitudes dicen otra cosa, y dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Anoche escuchábamos a la hermana Chantal que decía que el mundo era más fácil que ser cristiano. ¿Se acuerdan, verdad? Que era fácil, y algunos cuando ella preguntó, ¿para ustedes qué es más fácil, ser cristiano o la vida del mundo? Y entonces uno dijeron, no, es más fácil ser cristiano. Y ella decía, no, es más fácil ser mundano, porque en el mundo no nos exigen nada. En cambio, ser cristiano sí tiene demandas de parte del Señor. Porque si usted analiza Efesios 4:17, encontramos una carta de Pablo donde dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no anden como los otros gentiles, porque ya somos apartados para Dios. Somos cristianos. Amén. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, iglesia, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros hemos aprendido algo diferente, ¿verdad? Pero dice, si en verdad le habéis oído. Por eso es que yo digo de que hay que tener cuidado con la vida cristiana, porque todo el mundo dice, yo soy cristiano, pero ¿será que le abre los oídos a la palabra del Señor? Porque me dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. A veces cuesta, hermano. Mire usted que cuando el Señor enseñaba a los discípulos, un día estaba por ahí en un campo sentado en unos pastos enseñando la palabra. Allí estaban los 12 apóstoles y muchos discípulos estaban allí con el Señor. Y el Señor Jesús les estaba hablando
acerca, obviamente, de lo que es la vida espiritual, del cambio que debe tener una persona. Entonces, a muchos les quedó muy fuerte la palabra del Señor y se iban levantando, ya hallaban fastidio. Ojalá que en esta mañana no se levante nadie para irse todavía. Pero ellos hallaron fastidio y se comenzaron a levantar y a irse. Y Pedro, que era un hombre analítico, miraba a todo el que se iba levantando. Entonces se le acercó al Señor como quien dice: Señor, más suave. Y dice: Señor, dura es esta palabra, ¿quién pues podrá oírla? Y el Señor se queda mirando a Pedro y dice: Pedro, tú también te quieres ir. Si te quieres ir, aquí no hay ni puerta. Mira, esto es un campo abierto. Puedes coger para donde quieras. Pero él reflexionó y dice: Señor, ¿a quién iremos? Hermano, tú te has puesto a pensar ¿a quién iremos? Si tomamos una decisión irresponsable de darle las espaldas al Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé qué experiencias habrá vivido usted en su vida cristiana, pero hermano, la vida cristiana no es solamente de palabras. La vida cristiana es de vivencias, experiencias con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé qué experiencias habrá tenido usted con Dios, pero de verdad que vale la pena sobreponernos a los obstáculos, a las dificultades, a las enfermedades, a los problemas, por muy grandes que sean. No darle de pronto la altura al problema y decirle: hermano, lo que pasa es que estoy atravesando un problema grande. Mire, el cristiano que está agarrado de la mano de Dios se goza en medio de los problemas. Pareciera que no es así, pero así es. El cristiano que sabe en quién ha creído se goza en el problema. ¿Sabe por qué? Porque es que el problema nuestro es la oportunidad para Dios glorificarse en ello. Nuestra dificultad, la enfermedad, la escasez. Oiga, yo ni le cuento a ustedes. Una vez le voy a dar un testimonio cortico para que ustedes se den cuenta. Vivíamos nosotros en Altovista y se nos acabó el gas un viernes, un sábado, algo así. Y nosotros con comida allí y no teníamos gas. Y yo le dije: Señor, quedamos sin gas. Y lo peor era que no tenía ni un florín, ni en el bolsillo ni en la cuenta. Y entonces yo le dije a mi esposa: bueno, esperemos en la voluntad del Señor. Entonces yo estaba por allá en la parte de atrás de la casa cuando mi esposa llegó y me dice: Julio, tú me dijiste que no tenías plata con que comprar gas. ¿Y cómo compraste ese gas si tú no tenías plata? Yo le dije: no, yo no he comprado gas. Me dice: sí, ven que afuera está un camión del camión del gas. Y yo salí, de pronto es que lo van a dejar equivocadamente. Y yo salí corriendo para decirle: vea, se están equivocando. Cuando salí vi que el camión ya iba por allá. Y miré un cilindro de los grandes, nuevecito, y con una factura arriba. Y yo aquí en la iglesia, yo dije: hermano, ¿quién fue el que se ganó la bendición? ¿Quién fue? Y yo no le había dicho a nadie que no teníamos gas. Dios obra de la manera que usted no se lo imagina. Bendito sea su nombre. Allí nos instalaron el gas. Nos solucionó el Señor, hermano. Y si yo comienzo a contarle testimonio, en otro momentico personalmente le cuento muchas cosas. Pero sí que Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso, hermano, eso es lo que nos ayuda a echar raíces en el Evangelio. Que así vengan los problemas, así vengan las dificultades. Porque es que a veces nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y nos podemos equivocar. Y a veces hasta pueden decir cosas contra nosotros que no son ciertas. Y la palabra de Dios hasta para eso tiene respuesta. En las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, ¿sabe qué dice el Señor? Dice: alegraos y gozaos cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es decir, que si a mí me dice alguien: usted es esto y esto, si yo soy consciente que no es así, yo me glorío en el Señor y le digo: Señor, gracias, porque eso es mentira y tú me conoces mis pensamientos, conoces las intenciones de mi corazón y tú sabes cómo estoy delante de ti. Entonces me gozaría en la presencia del Señor. Pero cosa seria es que me digan algo que yo reconozca que es verdad.
Allí sí el asunto me impulsaría más a postrarme en la presencia del Señor y a decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque tú me has dado la mejor enseñanza. Perdóname porque tú me has dado la mejor formación y he sido yo el que me he ido deslizando por un lado. Gloria al nombre de Jesús. Pero el deber nuestro, hermanos, es estar siempre rendido a la presencia del Señor, porque nosotros somos cristianos genuinos. ¿Usted se ha preguntado en algún momento qué lo hace usted cristiano o cristiana? Piénselo un momentico mientras me tomo un poco de agua. Yo también lo he pensado. ¿Qué me hace a mí cristiano? La Biblia, llevarla debajo del brazo. ¿Será eso? No. Yo estaba pensando sobre ello y lo que me hace a mí cristiano. Primero, que Él perdonó mis pecados. Él perdonó mis pecados y me abrió una puerta de esperanza. Tenemos su nombre invocado sobre nuestra vida. Amigos, es el nombre de Jesús el que invocamos aquí en el bautismo sobre cada uno de los que toman la decisión de bautizarse. Ese nombre, la Biblia dice que está por encima de todo nombre, de los que se nombran en el cielo, y no solamente en el cielo, sino de los que se nombran en la tierra y también debajo de la tierra. Tenemos su nombre invocado sobre nuestra vida. Y como si fuese poco, nos llenó de su Espíritu Santo. Amén, nos llenó de su Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, después que tiene la conversión, él con orgullo, con alegría, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Gloria al nombre del Señor. Ya lo que hago no lo hago por mis impulsos, dejo que Él me guíe. Por eso es que Él dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y eso debe pensarlo usted y debo pensarlo yo. Hermano, porque somos seres humanos y estamos aquí en medio de este mundo. Pero es importante que nosotros sepamos que aunque estamos en el mundo, esto lo dijo el Señor Jesús: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Porque así como yo no soy del mundo, aunque ellos están en el mundo, ellos tampoco son del mundo. Nosotros, hermanos, estamos en este mundo, pero nosotros, si somos extranjeros y advenedizos, es aquí en la tierra. Porque nosotros ahora somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador Jesucristo. Nuestras moradas nos esperan en el cielo. Aquí en la tierra, mis hermanos, lo que Dios nos regale, bienvenido sea, ¿verdad? Pero nuestro afán, nuestro desespero, nuestra carrera debe ser buscar a Dios, porque lo demás es añadidura y lo demás se queda en este mundo. Pero lo que nosotros nos vamos a llevar es esa relación con Dios. La Biblia dice que Él nos guiará a nosotros aún más allá de la muerte. ¿Por qué nosotros hablamos con seguridad cuando hablamos de la palabra de Dios? Porque aparte de que perdonó nuestros pecados, aparte de que su nombre santo ha sido invocado sobre nuestra vida, aparte de que nos llenó con su Santo Espíritu, nos dio otro regalo más, y es que tenemos la mente de Cristo. Ahora pensamos como Él, ahora actuamos como Él. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero ahora nosotros no tenemos necesidad de ser imitadores de Pablo como él de Cristo. Nosotros tenemos que ser directamente imitadores de Cristo, porque Él no hace excepción de personas, hermanos. Él nos está preparando a todos nosotros para llevarnos a la perfección. Efesios capítulo 6, versículo
4, perdón, versículo 4, capítulo 4, versículo 10. Allí dice el apóstol cuando se refiere a Jesucristo, él dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amigos, si hay alguien que piensa que Jesucristo es la segunda persona o algo por el estilo, sepa que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y por eso la palabra del Señor dice que el mismo que descendió en espíritu es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Y dice, y él mismo, no otro, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo, ¿hasta que qué? Hasta que todos nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora hay una pregunta, ¿usted cree que sí puede llegar a esa medida? Sí podemos llegar. El enemigo nos va a decir, ahora te la estás tirando de santurrón. Ya no te acuerdas de lo que hacías. Ya no te acuerdas de todo lo que hacías allá escondidito, ¿verdad? Pero vean acá, hermanos, si el Señor dijo de que Él lanzaría nuestros pecados a lo profundo de la mar, para Él no acordarse más de ello, ¿qué voy a hacer yo con acordarme de eso? ¿Verdad? ¿Para qué me voy a fastidiar la vida acordándome de mi pasado? Si ya el pasado no cuenta, lo que cuenta es el presente. El pasado ya el Señor lo borró, gloria al nombre de Jesús. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Antes en eso, diciendo, ahora soy nueva criatura en el Señor. Y de pronto le van a preguntar al joven, ¿por qué ya no vas a la discoteca? Y yo, no, porque es que ya tengo a Cristo en el corazón. ¿Por qué no te tomas una copa de licor? Porque es que tengo a Cristo en el corazón. Mire que a nosotros los evangélicos a veces nos miran como si fuésemos gente aburrida. Y dice, oye, pero los evangélicos, ¿qué encuentran ellos allí? Si van a los cultos, andan de culto en culto y no salen a... No sé cuál es lo que encuentran ahí. Deberían esforzarse por saber qué es lo que nosotros encontramos aquí. Deberían intentarlo, deberían de llegar a la iglesia y experimentar lo que nosotros experimentamos. Una vez allá en la iglesia donde nosotros nacimos, llegó un joven y se paró en la entrada de la iglesia, se paró allí y yo salí y lo saludé. Entonces él me dice, en ese momento había un derramamiento del Espíritu Santo y él tenía los ojos así todos lagrimosos. Y entonces él me dice, yo quisiera sentir lo que sienten todos los que están allá adentro. Yo quisiera sentir eso. Llegó con la disposición y lo hicimos entrar y ese joven se quedó allí. Ese joven se entregó al Señor, fue lleno del Espíritu Santo, se casó y tiene una familia y permanece en el Señor. Esa es la obra del Señor en nosotros. Le cambia por completo el chip. El Señor como que Él hace la restauración completa en nosotros, ¿verdad? Él hace como que un escáner en la vida de la persona y bueno, ya sé qué es lo que tengo que hacer contigo. Y Él lo hace, hermano. Así que si usted no siente el deseo de tener las mismas prácticas antiguas, es porque se cumplió la invitación que el Señor hizo en Isaías capítulo 55. Y con esto quiero ir terminando. Ahí hay una invitación. En Isaías capítulo 55 hay una invitación de parte de Dios. Porque el mundo, el hombre sin Dios anda en una sed insaciable y no la va a saciar si no llega a Jesucristo. Entonces Él dice en Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y hace una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué gastáis? Escuchen, amigos, hermanos, de los que de pronto gastan el dinero en lo que no es bueno. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan?
y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente y comed el bien. Aquí está el bien, hermanos. Comed el bien, aleluya, y se deleitará vuestra alma con grosura. Se deleitará todo nuestro ser. Se llenarán los vacíos. Se llenará el corazón de gozo, de alegría. Entonces usted va a entender y va a decir definitivamente que lo que yo necesito está aquí en la iglesia. Lo que yo necesito está en la iglesia. Amigo, yo te invito para que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. La mejor decisión que un ser humano puede tomar es aceptar a Cristo en el corazón para la salvación de su alma. Quiero decirle que el tiempo que resta es corto. La Biblia dice que la noche está avanzada. La noche está avanzada y estamos esperando esa mañana gloriosa cuando el Señor venga a buscar a los redimidos, que venga a buscar a los que nos hemos apartado de lo malo, los que le dimos la espalda al pecado y le dijimos: Señor, camino contigo. El mundo enfermo lo dejo atrás, pero camino contigo y me preparo para la eternidad. Acuérdese que la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos nos vamos a morir físicamente, porque así lo dice la palabra del Señor. Hebreos 9, 26 y 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, amigo, el juicio. Después de esto hay un juicio. Pero es importante que ahora que tú estás vivo, que tienes conciencia y puedes arreglar tu vida con Dios, lo hagas ahora. Hazlo ahora, por favor, hazlo ahora. No esperes que llegue la muerte física, porque la muerte significa la separación del espíritu con este cuerpo. Eso significa la muerte. El cuerpo, el polvo, dice la Biblia, esto lo dijo Salomón, que el polvo vuelva al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu que vuelva a Dios que lo dio. Pero para que el espíritu vuelva a Dios que lo dio, tenemos que ser cristianos. Tenemos que someternos a la palabra del Señor. Tenemos que tener esa transformación espiritual. Tenemos que ser perdonados. Tenemos que pasar por todos esos procesos que demanda la palabra del Señor sobre cada uno de nosotros. Así que, amigo, yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que entregues tu vida a Él. Gloria al nombre del Señor. Yo quisiera invitar a algún amigo, a alguien que quisiera en esta mañana que hagamos una oración en favor de usted. Yo le invito en el nombre de Jesús. Nosotros lo que hacemos es orar. Y para garantía de usted, amigo, ¿sabe qué le digo? Que Dios escucha nuestras oraciones. La promesa es: he aquí ahora estarán atentos mis oídos a las oraciones que hagan los santos en este lugar. Así que nosotros lo que vamos a hacer es orar por ti en el nombre de Jesús. Que si tienes problemas, dificultades, el Señor te pueda ayudar. Que si de pronto tienes obstáculos para presentarte delante de Dios y decirle al Señor: soy un necesitado de ti, tú puedas pasar a este lugar, aleluya, y podamos nosotros invocar ese nombre poderoso. Ese nombre que cuando lo invocamos los demonios tiemblan. Ese nombre que cuando lo invocamos hay sanidad. Si hay enfermo, alguien enfermo, hermano, no aproveches la oportunidad y pasa a la presencia del Señor y con fe dile: Señor, yo he creído a tu palabra, yo he creído al mensaje de tu palabra y vengo a ti porque soy un necesitado de ti. Necesito de ti en mi vida, necesito tu presencia en mi vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Si Jesús viniera Alabanzas a tu nombre, hoy, Señor Jesús. ¿qué cuenta le irías a dar? Gracias, Dios, gracias, Si Dios. viniera hoy por su pueblo, Gracias, Señor, gracias, y Señor. tú preparado no estás. Gracias por cada uno de los amigos. Gracias por cada uno de los hermanos. Así, Oh, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. tú llorarás Aleluya. ser en vano, si el viene tú listo no está. Preste atención a lo que dice la alabanza. Búscale ahora que hay tiempo. Búscale ahora que hay Aleluya. tiempo. No desperdicies tu tiempo.
tiempo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a darle gracias a Dios por este servicio. Recuerde que el día de hoy han pasado 4 personas al altar. Si usted puede identificarles y acercarse a ellos ahorita al final del culto, hablar con ellos, preguntarles su nombre, hacerlos que se sientan ya en nuestra casa. Ellos han aceptado la invitación del Señor Jesús, y eso es muy importante porque es la misión de nuestra iglesia. Solo por estas 3 personas ha valido la pena todo el trabajo que se ha hecho en esta iglesia, y el Señor por estas 3 personas murió en la cruz del Calvario. Demos gracias a Dios por esta dominical hermosa. Recordemos también que allí en cafetería tenemos un almuerzo para que todos los que no han hecho almuerzo puedan tomar allí y comprar.